Bueno, gente, este pequeño videito va a ser para contarles que lamentablemente con problemas de conectividad que hay, es muy difícil poder lograr el video, así que si se corta de nuevo, lo que vamos a hacer es que voy a grabar un video y voy a subir el video a, ¿cómo se llama? Al sitio para que lo puedan ver todos. Eh, Paul, ¿cómo andás? Ivo, ¿cómo andan? Ese, bueno, voy a tratar de ir para adelante para que lo vean, Pablito. Esta mosca que voy a atar es una intruder. La intruder es una mosca diseñada por los pescadores de la costa del Pacífico en Estados Unidos, aquellos que desarrollaron las técnicas de lanzamiento con caña de dos manos con la línea y el estilo de Skagit. Ellos mismos diseñaron esta mosca. Edward y Tom Larimer y gente de esas características fueron las que fueron diseñando este tipo de mosca. Es una mosca básicamente atada sobre un cuerpo de un anzuelo largo. Ellos utilizaban los anzuelos Limerick, Mustad, gigantes, ¿no? Que después los cortaban y mediante un cordín o un backing lo unían a un anzuelo corto eh, de estas características, un anzuelo corto de estas características así, que estaba limpio y tenía una muy buena clavada. La mosca fue evolucionando, de diferentes tipos de moscas, con un cuerpo, con dos cuerpos, con algo que se llama escalón, que se le pone para generar que las plumas o el material sintético o los materiales naturales que se pusieran se abrieran, ¿no? Las primeras moscas de este estilo que se diseñaron, básicamente era una mosca que para nosotros no va a parecer justamente una intruder de las que conocemos, sino que era, salvando las distancias, una mosca de estas características. Era una mosca con un ala de un rabbit, de alguna manera, atada sobre un shank y con un anzuelo atrás móvil y sin atar el material en el anzuelo, con un hackle de algunas veces del mismo conejo y alguna pluma más grande. En este caso tiene patas de goma, pero porque yo le puse patas de goma, ¿no? Fíjense, la mosca fue evolucionando hasta llegar a algo de estas características, que es la que ustedes pueden apreciar en la imagen del afiche, ¿no? Una mosca en donde empezó a usar avestruz, empezó a usar alguna otra pluma también de fibras largas, en este caso son de ñandú teñido, las plumas estas del Jungle Coat, que es básicamente decorativo, y lo importante es que se le añadían ojos muy pesados para generar que profundice, ¿no? En esta mosca es de un solo cuerpo, el intruder puede ser de un cuerpo o de dos cuerpos. Esto copiado atrás, siendo más larga la mosca, en el final de ese shank y un poquito más chico, no tan plumas más grandes, sino plumas más cortas. Pasando a moscas, por ejemplo, de estas características, ¿no? Que también es de similares características, pero atada en un tubo. ¿Ven? Está atada en un tubo, tiene un cuerpo con plumas de ñandú adelante, y un davin por debajo y otro atrás, ese zócalo hecho con davin para que levanten las plumas y de esa manera atado. Bueno, vamos a ir rapidito. Les voy a mostrar esta. Esta mosca me la regaló un gran amigo, Theo Overly, y él le hace esto atrás, para generar ese zócalo, que no es ni más ni menos que un tubo de Mylar, que ahora yo les voy a mostrar cómo se pone, y que genera ese zócalo para levantar el material y que no se pegue. Entonces, de esa manera va moviéndose y va pulsando tanto cuando estripeamos o cuando hacemos un swing y vamos moviendo la caña para hacer el movimiento. Entonces, la mosca nace con un anzuelo de estas características. Voy a acercar un poquito la cámara hacia la morsa para que se vea bien. Vamos a subir la morsa.
ahí estamos bastante grande. ¿No? Ahí, no, gracias. Ponemos el anzuelo, lo apretamos bien. En este caso es un anzuelo que se usa para pesca de variada de mar, que después vamos a cortar. Entonces de esta manera es muy fácil sostenerlo, ¿no? No necesitamos un Weddington, por ejemplo, o algún otro shank que es más difícil sostenerlo. En este caso es fácil con eso. Vamos a empatillar el anzuelo. En este caso voy a hacer una mosca larga, entonces lo voy a utilizar prácticamente todo. Después, para unir el anzuelo con Carlitos Ameglio, Nico, para unir el anzuelo con el shank, yo utilizo multifilamento. Se puede usar backing, pero yo utilizo multifilamento. Y para eso necesito cortarlo con una gilet porque es muy, muy grueso. Muy resistente. Lo pongo doble. Y anteriormente lo que hacía era utilizar un pegamento blando, como un Fastix, por ejemplo. Entonces le pasaba y quedaba levemente endurecido, por así decirlo. De esa manera no... Se ve medio cortado la mosca. De esa manera... Se ve medio cortado el anzuelo. De esa manera no quedaba tan libre el anzuelo, con lo cual no me generaba fouling y no me generaba que se me enroscaba todo. Ahora, gracias a un amigo que me regaló unos tubitos, que ahora les voy a mostrar. Cuéntenme si se ve bien ahí. ¿Ahí se ve bien? Un amigo me regaló unos tubitos, unos tubitos plásticos de goma, marquito Lace. Y yo lo que hago es utilizar un pedacito, lo enhebro. ¿Qué multi usas? El multi que uso es un multi de 25 libras. No es fácil enhebrarlo. ¿Ven? De esta manera me queda el tubito ese que me va a dar cierta rigidez. Entonces, lo ato ahí y ahora después van a ver, porque cuando yo corte acá, lo que hago es forzar a esto para atrás y meto el tubito adentro del anzuelo. Entonces me queda todo por el mismo lugar y evito tener problemas de cortes, producto de que raspe contra el borde. Siempre es recomendable de todas maneras pegarle una buena limadita. Lo ideal es agarrar un pegamento, como la gotita en este caso, sí, y ponerle todo acá al cuerpo. Y yo lo que hago es la última parte, dar la vuelta sobre sí mismo para generar una pequeña traba, obviamente después de haber atado y haberle pasado bastante hilo. Vamos hasta ahí atrás. Esto, fundamental. Gomita, ahí, para que nos quede el anzuelo y no nos moleste y no se nos caiga. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es hacer un pequeño zócalo. El zócalo lo puedo hacer con una bola de Davin, Marcelito, puedo hacerlo con una bola de Davin para generar que se levante, o lo puedo hacer con este material. Fíjense, este material, que es un tubo de Mylar. Entonces voy a agarrar un pedacito. Lili, ¿cómo estás? Es grande, Lili. Entonces, yo lo voy a poner ahí. Primeramente, voy a agarrar un poquito de Davin. En este caso, como la mosca la voy a atar verde oliva, voy a poner un poco de violeta o naranja, por ejemplo, que contrasta bien. Una pequeña bolita de Davin ahí.
Y ahora, fíjense, ato ahí el tubo de Mylar, ahí atado, lo vamos a cerrar con un nudo, cortamos y hacemos esto. Lo llevamos sobre sí mismo, ¿lo alcanzaron a ver? Lo llevamos sobre sí mismo hacia atrás y formamos un conito. Yo le llamo miriñaque, el famoso miriñaque. Entonces ahí lo vamos a atar de vuelta y eso es como unos discos que vienen para moscas tubo que se pueden utilizar acá también, ¿no? Y que lo que hacen es abrirnos todo el material. Por ejemplo, yo acá tengo uno. Fíjense. ¿Dónde la tengo? Acá. Este. ¿Ven? ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Ese tubo, ese disco sirve para hacer lo mismo, para hacer un zócalo. Que me va a abrir los materiales de arriba y no me los va a chupar tanto al cuerpo y eso va a generar que la mosca navegue mucho mejor. Vamos a atarlo bien y acá lo que voy a hacer, nosotros podemos utilizar plumas, podemos utilizar marabú, podemos utilizar un hackle con un davin, podemos hacer un davin loop. Lo mejor es hacer un davin loop porque tiene varias cosas. Yo utilizo davin loop que se puede fabricar previamente y que se puede hacer una tira de estas características, ¿ven? O lo pueden hacer ahí en la morsa, ¿no? Haciendo el loopcito y después poniéndole los materiales que ustedes quieran. Les recomiendo que siempre pongan materiales sintéticos mezclados con algún material como conejo o como zorro. No muy largo, de muchas fibras largas en la parte trasera y sí de fibras más largas en la parte delantera. Entonces, lo vamos a poner ahí. Y vamos a peinarlo, agarramos nuestro recurso. Acuérdense, cepillo de dientes con velcro atrás. Lo peinamos de esa manera para que quede todo para el mismo lado. Entonces cuando lo pasemos nos va a quedar mejor. Vamos a pasar ahí toda una vuelta. Ahí una vuelta entera. Y lo vamos a atar. Acá es donde viene lo que nosotros podemos hacer y dividir. Como decía el afiche, Intruder versus Squidro. El Squidro básicamente es una adaptación de un tipo de mosca, de un tipo de intruder, porque hay diferentes, por ejemplo, hay intruder, Skagit intruder, intruder para spay, hay unas que se llaman Scand intruder, y va a depender los materiales, la cantidad de peso que tiene una y la otra. Obviamente estamos todos de acuerdo que con un Skagit, una línea Skagit, nosotros podemos tirar una mosca pesada y con una línea escandinava vamos a necesitar que la mosca sea un poco más liviana. No le vamos a poder poner extremadamente peso porque va a ser muy difícil levantarla del agua a la hora de hacer el lanzamiento. Entonces hay moscas estilo escandinavo que se atan de la misma manera, pero en vez de ser cilíndricas, completamente cilíndricas como esta, que son asimétricas básicamente, son simétricas, tienen un ala por arriba muchas veces y son planas, son un poco más planas, con lo cual eso genera que la mosca vaya a nadar siempre en una misma posición. Entonces el Puglisi sirve. El Puglisi sirve bárbaro. No sé quién preguntó, pero el Puglisi, el Puglisi sirve, ¿no? Hay unos brushes que sirven, hay otros brushes nacionales que están muy buenos. La idea no es nombrar marcas ni vender en este grupo, así que tratamos de hacerlo general. Pero hay en el mercado muchos materiales y lo podemos fabricar nosotros también. Entonces, acá es donde nosotros podemos llegar a utilizar algún tipo de mosca, algún tipo de pluma, como por ejemplo, enchufalo. Algún tipo de pluma, como por ejemplo esto. Esto es Suri
XL. Son unas plumas básicamente de unos 30 centímetros de largo. Fíjense, en este caso es un pedazo en donde nosotros podemos cortar un lateral. Fíjense, cortamos un lateral que sale todo entero y nos va a quedar eso que nosotros vamos a utilizar de hackle, en donde lo vamos a atar ahí. Y como les decía, el escuidro, la diferencia que tiene es que en vez de tener este tipo de plumas, tiene una cantidad de patas de goma que en mi opinión es excesiva. Con lo cual, a mí no, la verdad, los escuidros no son de las moscas que más me gustan. Le pongo patas de goma a este tipo de moscas, pero en muchísimo menor cantidad. ¿Dónde se las pongo? Se las pongo antes de ponerle el material sintético, inmediatamente después de ese zócalo hecho del tubo de Mylar. Se lo pongo ahí, entonces quedan apenitas por debajo de todo el material. Entonces le doy una vuelta de esto entera, completa. Vamos a atar ahí. Y vamos a cortar ese exceso que quedó. Fíjense que el tubo yo se lo dejé ahí. Se lo dejé nada más que para que me vaya generando una base, ¿no? Porque si no queda muy abultado en el lugar acá donde termino de poner todos estos materiales. Y no tengo mucho que generar para cubrir y hacer todo lo que sería el cuerpo medio de la mosca. ¿Ven cómo quedó? Vamos a poner algo blanco atrás. ¿Ven cómo quedó? Pablito, Blasco, Ale, ¿cómo andan? ¿Ven cómo queda? Tenemos que tratar de que todos los materiales que nosotros pongamos no excedan el borde de la punta del anzuelo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros evitamos todo el fouling. ¿Por qué se origina esta mosca de estas características y no se usaba un anzuelo gigante, un anzuelo como esos que hay 7, 8 X long? Porque un anzuelo muy largo, sin esta flexión en el medio, genera una palanca tan grande que las moscas se terminaban desenganchando. La palanca gigante que generaba el anzuelo acá en la pelea se terminaban desenganchando. Tommy, el anzuelo para arriba puede ser para arriba o puede ser para abajo. Eso lo manejas vos. A mí me gusta para arriba para que el anzuelo se clave arriba en la trucha. Generalmente al ir para arriba, cuando la trucha muerde, se clava arriba. Entonces prefiero eso a que se clave del lado de abajo, que muchas veces el maxilar inferior es muchísimo más duro que el maxilar superior. Entonces se clava arriba y es mucho mejor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cubrir con hilo todo esto. Si nosotros atamos una mosca que no tiene ojos adelante, lo que nosotros podemos hacer en este lugar es poner suplemento con algún material que le dé peso, como plomo o como tungsteno. Hay una pasta de tungsteno que es muy buena y que está bueno para utilizar en vez de usar plomo, y que la verdad que en vez de poner tanta cantidad, ponemos muy poquito y sirve. Yo acá corto y a mí me gusta usar este material que es lurex, como si fuera flayabú, pero yo lo bobino, más fácil de poner. Y en este caso color violeta, y lo voy a atar todo empatillando todo esto. Podemos utilizar estos tipos de cintas, ¿no? Estas cintas, podemos utilizar estas cintas y darle todo el cuerpo con esta cinta. Fácilmente va, es muy simple. Lo único que tenemos que tener en cuenta es tratar de poner un alambrecito de cobre para poner arriba después de la cinta para que quede bien y no se salga con alguna trucha. En este caso yo con esto lo que hago es laquearlo. También con lo otro lo podría laquear. Para que quede y que no pase esto cuando estamos peleando una trucha.
estas cosas pasan, para que ustedes vean, nos pasan a todos. Pero bueno, ahí está suficientemente cubierto. Y lo que vamos a hacer ahora es el segundo cuerpo. El segundo cuerpo lo vamos a hacer un poco más agresivo todavía. Inclusive vamos a utilizar el mismo material pero más grande, en el cual nosotros lo que vamos a hacer es ponerlo ahí, para aprovechar el lugar. Vamos a poner ahí un poquito de Davin. Esa bolita que ahora vamos a peinar. Ponemos toda bien en el lugar para que quede bien apretada. Y ahí vamos a atar. Y esa bolita nos va a quedar adentro del cono. ¿Ven? Ahí lo despeluchamos un poco. Ahí hicimos el mini ñeque, por así decirlo. Y esto, como zócalo, es muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Fíjense cómo queda, ahí abajo. Y nos levanta muchísimo la pluma. En este caso sí, obviamente lo tenemos que cortar. Lo cortamos ahí bien. Podemos usar un cúter. Y terminamos empatillando. Y entonces vamos a volver a utilizar el material sintético. Vamos a ponerle, para que vean cómo quedan, unas patas de goma que yo tenía por acá. Acá está. Cuando ponemos en este caso, tanto en esta como en el escuidro, nosotros ponemos patas de goma y las ponemos adelante. Lo que las tenemos que hacer es atar hacia adelante. ¿Por qué? Porque después, cuando le mandamos el otro material, lo que hacemos es volverlas hacia atrás. Entonces nos quedan muchísimo más paradas, ¿no? Nosotros la atamos ahí. Pasamos un par de vueltitas por atrás. De esa manera, ven cómo quedan semi volcadas hacia adelante. Inclusive hasta las podemos forzar. Podemos forzarlas utilizando este material. En donde yo las voy a volcar para atrás para pasar el hilo. Voy a dar una vuelta. Una vuelta por atrás, la primera vuelta por atrás. Ahí. Y después voy a pasar la otra vuelta por adelante. Entonces, llegamos hasta ahí, atamos. Atamos. Y casi que tenemos terminada nuestra mosca. Queda todo medio apelmazado, pero cuando después le pasamos el cepillo, así, y la peinamos, se abre. Se abre todo el material.
Y lo que acá vamos a hacer, ya que atrás pusimos las otras plumas, yo le voy a poner unos ojitos para que vean que con esto es más que funcional. Ojitos de cadena, ¿m? Ojitos de cadena gruesos, de los grandes. Entonces yo se los voy a poner del lado de abajo. Para que me mantengan la linealidad de la mosca, ¿no? Que navegue siempre de esta manera. Guille Viasola, ¿cómo andás? Me extrañaba que no estabas, Guille, ¿qué pasó? ¿Mm? Entonces, acá lo que voy a hacer es agarrar unas fibras de avestruz, no muchas. No conviene ponerlas, si hacen un brush, no conviene ponerlas en el brush. ¿Por qué? Porque les va a quedar estas puntitas, por más que ustedes hagan esto y las corten, cuando la metan adentro, les van a quedar estas puntitas duras que van a salir. En cambio, si yo las uso de esta forma, ¿no? Las pongo y van a quedar unas más largas, otras más cortas, que después las podemos cortar y yo les voy a decir cómo. Yo la puedo pasar una vuelta, dos vueltas y después acomodarlas, ¿sí? Para los lados. Doy vuelta a la mosca, ¿sí? Y las voy acomodando y atando todo alrededor de la mosca. No tiene que quedar un gran mechón, sino fibras así alrededor. Entonces, ahí ese excedente que quedó ahí lo vamos a cortar. Ahí. Y todo esto que quedó ahí, ¿ven? Todo esto que quedó ahí en ese lugar, puedo agarrar del brush ese que tenía un poquito y lo pongo como si fuera Davin. ¿Qué pregunta? ¿Cómo funcionan estas moscas en los lagos? Mira, Javi, la verdad que en los lagos básicamente no las he usado mucho, porque siempre a mí me gusta usarlas y pescarlas al swing en el río. Entonces, en el lago básicamente no las he usado mucho, pero si me doy una idea, no deben funcionar diferente a como es un streamer, ¿no? Vamos a tener que ir stripeando y viendo, pero no más que eso. Bueno, ahí se cortó, pero se cortó bien, por así decirlo. Vamos a despelechar un poquito ese Davin para que acompañe. Ahí. Y fíjense que ahí ya tenemos la mosca prácticamente terminada. Lo que hago es peinar todo, agarrar el alicate. Vamos a sacar de acá, levantamos todo y ahí en la morsa ahí cortamos. Fíjense, queda ahí filo. Entonces lo que hay que hacer es pasarle una limita y yo después lo que hago es levantar el tubito y meter ahí el tubito ahí adentro. Entonces me queda el tubito ahí perfecto, el anzuelo ahí atrás y vuelvo a peinar todo hacia atrás. Y fíjense cómo queda esta mosca. ¿Ven? Es una mosca extremadamente liviana para tirar. En este caso no tiene demasiado peso porque los ojos son bastante livianos.
esta mosca la vamos a poder tirar con una caña, una caña de una mano sin problema, pero si vamos a pescar con dos manos, eh, podemos usarla con una línea escandinava, podemos usarla con una línea de Skagit. Obviamente con una línea de Skagit va a ser mucho más simple tirarla, porque la masa de la línea va a revolear cualquier cosa, ¿eh? Básicamente los diseñadores de las líneas Skagit diseñaron esas líneas para hacer lo mismo que hacemos nosotros acá en el Limay Superior, querer tirar un ladrillo al medio del río y que se hunda a 4 o 5 metros de profundidad en todo el momento de la deriva, y que arranque en el swing bien abajo y levantando, ¿no? Es un despelote la mosca. Esa es una intruder de dos cuerpos. Puede ser de un solo cuerpo, como la que les había mostrado al principio. Todo lo mismo, fíjense, fíjense, tiene el zócalo, todo lo mismo de un solo cuerpo. Y inclusive nosotros en una mosca de un solo cuerpo, si no le ponemos estos ojos, podemos agarrar acá arriba y ponerle, por ejemplo, un mechón de zorro, un mechón de zorro largo, o de cabra, por ejemplo, o de mono, o lo que sea, un buen mechón, o por ejemplo, dos plumas o cuatro plumas pegadas como si fuera que estuviéramos matando una matuca. Cuatro plumas así, y después ponerle los hackles estos, no el de largo sino los otros cortos, y un davin loop o algún davin de manera convencional, o una pluma como las que les dije. Y si lo queremos adornar, en muchos casos y a muchos pescadores los junglecock les encantan, porque generan muchísimo, una vista diferente, ¿no? Es como cuando le ponemos ojitos, Marito de Andrea, querido, Jorgito, cuando le ponemos ojos a un minnow, por ejemplo. Va a ser la diferencia, va a ser la diferencia para nosotros cuando le agarremos la caja, básicamente, no tanto en los peces. Pero en este caso, es algo más decorativo, ¿no? Básicamente no va a ser mucha diferencia. Por lo menos a mí me ha pasado de que no logré mucha diferencia. Ven, por ejemplo, esta es una intruder muy estilo europeo, muy estilo spey o escandinava. Fíjense, tiene dos cuerpos, tiene doble ala, no tiene peso, o sea, no tiene ojos, pero sí tiene un poquito de plomo en el cuerpo. Fíjense, y tiene los junglecock ahí. El escuidro, fíjense, esto es un escuidro. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Fíjense, esto es un escuidro. Miren, es un hackle, básicamente un hackle de patas de goma. Un hackle de pata de goma. Ahí, o así, mezclado con el davin loop y con ojitos. Fíjense, miles de patas de goma. Un gasto en pata de goma, básicamente. Y a mí me gusta atar algo de similares características, pero una versión intermedia. La mitad de las patas de goma de un escuidro mezcladas y con un davin loop bien largo. Fíjense el largo de esas fibras, es prácticamente ocupa los dos cuerpos, y el segundo cuerpo casi llega hasta el final del anzuelo, ¿no? Obviamente con esos, como yo le digo, los miriñaque, que me encantan para poder abrir muy bien todo el material, si no quedaría muy chupadito. Fíjense, a diferencia con una de mis primeras moscas de estas características que yo les mostré hoy, que vaya a saber dónde quedó, acá, fíjense la diferencia con esta. Esta no tiene esos zócalos, y fíjense cómo el material se chupa muchísimo, se chupa muchísimo. Esto le va a gustar mucho, esta bolita le va a gustar mucho a uno que está mirando, a mi amigo Paulo Bach.
que le pone a todas, muy bien. Pero fíjense la diferencia entre este que sale prácticamente del anzuelo y este otro que tiene ese disco ahí que lo hace más gordo. Esta está hecha de Crafur, y esta otra está hecha de un material sintético, obviamente, y fíjense que hasta el material que quedó mojado se acopla a esos miriñaques, a esos zócalos hechos de ese material y que quedan, la verdad, que muy buenos. Otra cosa importante, si ustedes no tienen esos tubitos, fíjense, esto es una solución. Esto es el mismo material, pero lo que yo hice fue meter anzuelo, un termocontraíble hasta ahí, ¿no? Y con calor, no con encendedor, porque si lo hacemos con encendedor quemamos ¿cómo se llama? El material de adentro, el backing, lo vamos ajustando y que se vaya ajustando. Y queda con esa flexibilidad que genera que los materiales no se enroscan en el anzuelo porque el anzuelo vaya girando demasiado. Estas moscas me han dado muy buen resultado en los últimos años, pescando sobre todo a fines de temporada, y a principios de temporada uso estas otras con ojos de plomo, para generar, y de un solo cuerpo, para tratar de tirar con caña de una mano. Y en aquellos lugares donde no tengo posibilidad de pescar con una mano, obviamente con la caña de dos manos. Pero son moscas muy, pero muy buenas. Podemos atar, fíjense, de estas características. ¿Ven esto? Esta es una mosca muy vieja que tengo. ¿Ven cómo está ahí? Esto hace esto. Viene enroscando. Si no fuera... 15, 20 años atrás, nos pasaba de que atábamos moscas muy largas y que las truchas nos agarraban la cola y no se clavaban. De ahí es que con el pelado Riciliano y con algunos otros más que tenían mucha experiencia en Tierra del Fuego, vieron de que si usábamos una mosca trailer, como es estas, no teníamos pérdida porque la trucha cuando atacaba, cuando tomaba o tocaba la mosca muy sutilmente, quedaba enganchada, obviamente, porque el anzuelo estaba atrás. Y al no tener una conexión directa por ser un anzuelo largo, de un vástago largo, la palanca que generaba en la boca de la trucha hacía de que no se saliera. Estos anzuelos y esa flexión que tiene el anzuelo, imagínense, el anzuelo solo, no es un anzuelo gigante, este es un anzuelo bastante chico, fíjense, pero no hay nada entre medio. No hay ningún material que evite que tenga penetración. Estos anzuelos con punta reentrante son infernales porque es imposible que se pierda una trucha. Son buenas características para tener en cuenta al momento de utilizar este tipo de mosca. Bueno, se empezó a recortar, así que lo que vamos a hacer es, yo después voy a atar un escuidro, y voy a subir el video en la página para que ustedes la puedan ver, así pueden ver y notar la diferencia entre una y la otra, ¿no? El escuidrio, como les dije, es básicamente un hackle de mucha cantidad de patas. El de atrás se ata sobre el zócalo y el de adelante se ata hacia adelante. ¿Por qué? Porque después lo volvemos para atrás con algún material que le ponemos en la cabeza. Puede ser un Davin Loop, puede ser un hackle, puede ser un marabú. Podemos atarla con marabú, podemos atarla con schlappen, con la pluma esa de espada muy blandita y de fibras muy blandas, muy soft que tienen los cueros. Con ese tipo de cosas, tirarle alguna onda de color, tratar de buscar una mosca, una combinación de colores, buscar verde, violeta, rojo con negro, naranja, ese tipo de cosas, con lo cual tenemos esos pequeños gatillos también metidos ahí dentro de la mosca.
Así que bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Ya seguiremos con esta serie de moscas rock and rolleras en lo sucesivo. En los próximos vivos vamos a ir haciendo otras moscas y vamos a tratar de tirarle toda una impronta así de cómo pescarla y dónde pescarla y ese tipo de cosas. No se vuelvan locos con los materiales de esta mosca. Pueden utilizar mucha cantidad de materiales. Pueden usar Craftfur, pueden usar materiales sintéticos, pueden usar Angel Hair, pueden usar los brushes comprados, pueden usar Publici, pueden utilizar un montón de cosas. Si quieren más información sobre este tipo de moscas, en una página que se llama globalflyfisher.com está toda la historia de la Intruder, de Edward y de todos los que lo hicieron. Últimamente, en los últimos 10 años, la gente de OPST ha desarrollado muchísimas moscas de estas características. Y ahí en esa página les va a mostrar los diferentes estilos, los diferentes tipos de shanks, los diferentes tipos de anzuelos, las plumas que podemos utilizar. Ahí está toda la historia y separa bien entre lo que es una mosca de Skagit, una mosca para Spey o una mosca para Scandi, para estilo escandinavo, lo que ellos llaman las Scandi Intruders. Cada estilo tiene sus características y cada estilo tiene sus posibilidades en el atado de las moscas. Así que usen la parte izquierda del cerebro y empiecen a crear, porque esto no es que hay que atar el patrón de acuerdo a lo que dice alguno que la ató o lo que dice el que la inventó. Mucho se trata de justamente crear nosotros nuestra propia versión de esas moscas. ¿Por qué? Porque esta mosca está desarrollada para un río que estamos muy lejos del río que tenemos nosotros. No es lo mismo los ríos de acá de Bariloche que los ríos de Chubut, que los ríos de Santa Cruz, que los ríos de Tierra del Fuego. Las características, las condiciones van cambiando, entonces hay que ir adaptando todo esto a cada uno de los lugares. Edward lo decía de esta manera: yo no inventé un patrón, no inventé una mosca, yo inventé un estilo de atado en cuanto a características de los materiales que tengo y de lo que quiero yo utilizar en cada ambiente. De eso se trata. Yo hay algunos tipos de mosca que no utilizaría en el limay medio, por ejemplo, por los pesos, por diferentes cuestiones, porque los ríos allá son diferentes. Acá el primer tramo del limay, en principio de temporada te metes un paso y el agua te llega a la cintura y corre con una velocidad increíble y tenés 7-8 metros de profundidad. En muchos de los lugares donde a fin de temporada tenés 2 o 3 metros y te podés meter una barbaridad y que no hace falta inclusive pescar con una línea muy pesada. Lo podés hacer con una línea intermedia, una línea de punta de hundimiento y el resto más de flote. Así que adapten el estilo a la mosca que ustedes necesitan para los ambientes que van a pescar. No se queden con los patrones ahí en eso, sino que traten de cambiar, traten de pensar. Esa es la idea de estos vivos, de que ustedes vayan viendo técnicas y no se queden con la mosca específicamente. Yo la té verde porque me encanta. Verde, violeta, verde y naranja son los colores que van a encontrar en mi caja. Pero negra es fantástica. Hay un montón de colores. Si ustedes ven los colores que usan para Steelhead o para Chinook, por ejemplo, si vamos acá cerca a Chile enfrente, podemos utilizar moscas de estas características. Por ahí el anzuelo que le ponemos atrás es más cojudo, en vez de usar un número 4 usamos un número 1 o 1-0, como usan los americanos para pescar salmón o para pescar Steelhead. Ellos usan 1-0, por ejemplo. Edward ata esta mosca en 1-0, no la ata en anzuelo 4 como la até yo. ¿Por qué? Porque los pescados que tienen son mucho más grandes y necesitan una clavada más grande y una apertura que entre bien en la boca de la trucha. Muchachos, hasta la próxima en Sábados Circulares. Parece que pudimos hacer todo. Básicamente pudimos hacer todo. Para brush casero? ¿Qué materiales para brush casero? Y para brush casero podríamos hacer
Por ejemplo, Craft Fur, podríamos usar Predator Fibers, podríamos utilizar Angel Hair, podríamos utilizar algún tipo de dabbing de fibra finita larga, podríamos utilizar zorro, podríamos utilizar conejo, podríamos utilizar un montón de materiales que nos pueden hacer ese brush. Lo podemos hacer ahí. Yo recomiendo siempre el brush, si lo van a hacer ustedes, hacerlo antes